Parte 2 del primer módulo, Entendiendo la Matrix. En este video vamos a hablar de lo que es el control de la narrativa. ¿Cómo lo hacen? En el primer video de este módulo, Entendiendo la Matrix, hablamos de lo que es el gobierno secreto y cómo existe una profundidad en lo que es el sistema de control y dominación que hay sobre la humanidad a través de estos sistemas de compartimiento y de ciertas instituciones, corporaciones, entidades financieras y más allá. Todo esto nos lleva ahora a entender cómo nosotros, los humanos, mantenemos este tipo de información alejado de nosotros y cómo se nos mantiene en un estado adormecido, por decirlo de alguna manera. Ahora, hay muchos aspectos de cómo nos mantienen distraídos o mal informados, pero hay ciertos puntos que son los más grandes, que son los que controlan básicamente lo que yo llamo la narrativa oficial y cómo nos mantienen en el sueño del cual estamos despertando. Ahora, para empezar, vamos a hablar de lo que ya hemos hablado en el primer video, lo que es la política o el gobierno como tal, pero esta vez vamos a hablar de lo que es la interfaz que representan ellos con nosotros para poder hacer lo que el gobierno secreto quiere y nosotros cumplir básicamente con lo que ellos desean de una manera manipulada. El gobierno representa lo que es la figura paterna, aquella institución o aquel sistema que nos mantiene a nosotros en necesidad de depender de ellos porque nos proveen básicamente del sistema financiero, de las leyes, de la seguridad, de nuestra comida, de nuestro trabajo, nuestras profesiones, nuestro sistema de educación, etc. Básicamente dominan lo que es la estructura social y nosotros tenemos que pertenecer a ellos, nos guste o no. Nacemos básicamente sin que se nos pregunte si queremos vivir en ese sistema. Y de esa manera ya tienen una especie de paraguas por el cual manipularnos y poder hacer lo que ellos quieran. Ahora, obviamente nosotros, teniendo algún grado de conciencia y de educación, queremos tener alguna profundidad en lo que realmente significa esto, pero el gobierno siempre mantiene este tipo de dualidad para poder encapsular a algunas personas dentro de algún grupo político y otras en el otro. Y de esa manera sentir que están creando algún tipo de democracia o algún tipo de elección dentro de las cosas que se están haciendo. Pero obviamente ese no es el caso. La política, sin embargo, no es mi intención adentrarnos en lo que significa mantener ese sistema dual por el cual nos hacen discutir de una u otra manera si estamos progresando o no. Para el gobierno secreto, la política y el gobierno en realidad es aquel punto por el cual ellos hacen lo que desean y nosotros cumplimos. Los políticos básicamente hacen lo que dicen aquellos maestros o sus dueños, como me gusta decirlo a mí, de la política o el sistema de gobierno como tal. Dictadores incluso también hacen lo mismo, solamente que no tienen que jugar la pantomima de que existen diferentes partidos políticos, sino que simplemente hacen lo que quieran de una manera autoritaria y punto. Ese es el sistema de gobierno y así es como mantienen la narrativa de alguna manera, diciéndonos que estamos logrando algo cuando en realidad no lo están haciendo, sino estamos cumpliendo simplemente con los objetivos de esta camarilla o gobierno secreto como conocemos. Ahora, el siguiente punto es la educación. La educación es aquel sistema por el cual a los niños básicamente los adoctrinan a una manera de vivir dentro de un sistema jerárquico, un sistema de inferioridad y superioridad. En este sistema de educación se nos adiestra la cultura, se nos adiestra la manera de vivir, se nos adiestra el cómo sentirnos si somos parte o no de esta sociedad. Y eso lo podemos ver de nuevo con los ejemplos básicos de como nosotros cuando estuvimos en la escuela. Si fuiste alguien como yo que falló en los sistemas de educación y no continué mi carrera como estudiante, por decirlo de alguna manera, y fallé en primer año de secundaria, como es en mi país, sería séptimo grado para algunas personas en su sistema educativo.
a partir de ahí uno se siente inferior, uno se siente rechazado, uno se siente como que no es parte del grupo con el cual te identificabas porque ahora ellos avanzaron y tú te quedaste, o simplemente no entendías algún tópico y te gustaba de repente la poesía, el dibujo, el arte, la música. Pero para eso el sistema de educación no nos ayuda en lo absoluto y de hecho nos hace sentir como que es algo inservible para esta sociedad. Las artes son algo por las cuales nosotros no deberíamos seguir según ellos. Por eso el sistema de educación está hecho simplemente para adoctrinarnos a aquellas cosas que a ellos les benefician. Crear básicamente humanidades por un lado, ciencias por el otro, y eso es algo que les favorece a lo que es la estructura, el mecanismo, la maquinaria, como le decimos también, a este sistema como tal. Entonces, la educación es otra manera por la cual nos hacen sentir ya inferiores o superiores en algunos casos a otras personas, y de esa manera nos adiestran para lo que es nuestra adultez más adelante. Ahora, por otro lado está la religión. La religión, muchísimos de nosotros sabemos que es un sistema de control establecido desde hace mucho tiempo que lo que ha hecho o lo que ha logrado es básicamente tener el control sobre lo que es la sensación de espiritualidad o sensación de ser, sin tener que utilizar la palabra espíritu, la sensación de ser de quiénes somos nosotros. Nos adoctrinan de la misma manera como el sistema de educación, pero ahora en lo que realmente es nuestra naturaleza. ¿Qué nos dice? Obviamente un sistema paterno como en el gobierno, un sistema monárquico que es por el cual nos hacen sentir como que tenemos que venerar a algún tipo de persona, ya sea un sacerdote o al obispo o al cardenal o al papa como tal en el sistema católico del Vaticano. Y ahí podemos ver cómo eso es un sistema jerárquico de superioridad, una vez más, por el cual nos dicen que incluso más allá del Papa está Dios, que es la figura paterna, que nos está controlando también y nos está juzgando a cada rato y nos sentimos siempre inferiores. Esa es la psicología por la cual nos manejan para hacernos sentir siempre que necesitamos de una figura paterna, lo cual es completamente falso. La religión también tiene como propósito mantener escondida la realidad de nuestro espíritu, la realidad de nuestro aspecto metafísico que durante miles de años se ha reprimido. Desde la destrucción del templo de Salomón hace 2500 años hasta el advenimiento de lo que es el cristianismo moderno. Nos han reprimido y destruido básicamente lo que son los conocimientos antiguos de lo que es el proceso de ascensión, por el cual vamos a hablar en el módulo 3 de este gran despertar, el curso intensivo que estamos haciendo en todo esto, por lo cual hay mucha profundidad, pero tenemos que ir parte a parte. Para no adentrarme más en esto, hablemos del segundo punto, que es la ciencia. La ciencia es otro de los campos por el cual nos han manipulado a través del tiempo. Hace aproximadamente 300 años hubo un despertar científico, de alguna manera, que desafió a lo que era la religión, desafió a lo que era el sistema religioso, la iglesia como tal, y se empezó a tener un estilo o un tipo de pensamiento distinto al que se creía antes. Galileo sufrió las consecuencias de simplemente decir que existían otros planetas que podían tener algún tipo de similitud con nosotros, y se le dijo que no era así. También, por supuesto, por haber dicho que en muchos consecuentes historiadores hablando simplemente de lo que era la naturaleza como tal, eran reprimidos en su información dada. El hecho de decir únicamente que existían otros planetas donde podía haber vida era penalizado por muerte, como muchas otras personas lo vieron en el pasado. El punto es que la ciencia, una vez que empezó a desafiar esto, fue infiltrada porque sabían que iban a revelar lo que es la naturaleza de nosotros como seres humanos. Esta ciencia nos iba a llevar a nosotros a descubrir, como hemos descubierto recientemente con la física cuántica, que somos seres de energía y no seres físicos, lo cual ya destruye por completo lo que es la estructura universal de un Dios paterno, porque si todos somos energía, básicamente todos somos el universo. Pero, para no entrar mucho ahí, la parte de la ciencia que ha reprimido bastante, y vamos a entrar un poco en eso, es la tecnología también. Todos aquellos descubrimientos tecnológicos de los últimos 100 años o más han sido seleccionados, filtrados. Algunos se han permitido y otros no, simplemente por el hecho de que pudiera revelar
una sociedad mucho más avanzada de la que ellos quieren que nosotros seamos, por razones de control, una vez más, y por mantener el dominio económico también. Entonces, la ciencia es a través es el método por el cual ellos nos manipulan para hacernos sentir que tenemos algún tipo de conocimiento físico del universo y del cosmos, pero completamente reduccionista y limitado dependiendo de lo que ellos quieran que se exprese o no. Sabemos que la ciencia lo que hace es mantenernos pensando que somos simplemente seres materiales fortuitos en un universo único y que somos los únicos en el universo según ellos, y no hay más nada que decir. La ciencia últimamente, en las últimas décadas, se ha enfocado más que nada en desacreditar, ridiculizar y por supuesto rechazar cualquier tipo de información que pueda sugerir lo contrario a la narrativa oficial de lo que es la ciencia como ellos la quieren mostrar. Entonces ese es otro punto en el cual nos han manipulado y siguen tratando de reprimir información valiosa para nosotros saber quiénes somos en realidad y poder avanzar en lo que llamamos este plano físico de tercera densidad. Pasamos entonces a lo que es la historia, la cual está unida muy fuertemente a lo que es la ciencia también. La historia es toda aquella información que desafíe lo que es la narrativa oficial de quiénes somos y de dónde venimos, que somos cazadores y recolectores de hace 12.000 años atrás, que de repente encontramos lo que era la agricultura y que más allá de eso éramos simples salvajes que éramos nómadas y que de vez en cuando nos sentábamos en una aldea a vivir por algunos años y luego continuábamos. Pero esa no es la realidad, como ya hemos visto en numerosos descubrimientos arqueológicos y en información que se ha encontrado en textos sagrados, en textos antiguos y también nuevos descubrimientos de distintos tipos en el cosmos que nos muestran que somos una civilización mucho más antigua, y eso obviamente destruye lo que es la religión y la ciencia, sobre todo. De esa manera el sistema de educación como lo conocemos colapsa, y por eso la historia ha sido reprimida y muchísima información, solamente conocemos, yo diría que un 5% de lo que realmente somos o que ha sido este planeta y que revela quiénes somos como tal. De ese modo, la historia sigue siendo parte de lo que es nuestra ancestría, nuestra descendencia ha sido ocultada simplemente para mantener esa narrativa oficial que no quieren que nosotros, o que quieren que nosotros más bien mantengamos. Luego pasamos a la tecnología como tal. La tecnología, de hecho, es un arma de doble filo, porque ellos la necesitan para controlarnos y nosotros la usamos para comunicarnos, como pueden ver este ejemplo suyo, en el cual yo trato de comunicarme y que muchas otras personas usan para comunicarlo, pero de la misma manera entran en lo que es el conflicto de información, confusión y otro tipo de información que simplemente nos hace sentirnos tan abrumados con lo que es la información posiblemente real que nos mantiene a distancia de lo que es lo que queramos digerir o discernir dentro de tanta multiplicidad de información. La tecnología, además de ser este medio de comunicación, también ha sido reprimida en muchísimos aspectos, como sabemos lo que es la tecnología antigravitatoria, la energía libre, por la cual hace más de 100 años, por supuesto, pudimos haber liberado a esta sociedad de lo que es el sistema monetario y lo que es el control social como tal, pero como no les beneficiaba a aquellos en control en aquel momento, el sistema financiero y los gobiernos, por supuesto, y las sociedades secretas lo sabían muy bien, reprimieron toda esta información, además de numerosos avances médicos, de manipulación cuántica y otros tipos de alquimias que podemos llamar a esta altura. Este tipo de tecnología ha sido reprimida de esa manera y por el mismo beneficio de mantener la narrativa como la conocemos, sintiéndonos o haciéndonos sentir a nosotros como que somos básicamente inferiores a el resto de lo que realmente existe en el cosmos y lo que somos nosotros en este planeta y en esta tecnología humana como somos. Entonces la tecnología sigue siendo un arma de doble filo, es muy importante mantenerla en mente, porque si bien ellos la utilizan ahora para controlarnos, nosotros la estamos utilizando para comunicarnos y para esparcer esta verdad
en lo que es el mundo que estamos reconociendo y revelando esta ilusión y este velo que nos tiene. De esa manera es importante mantener en mente que esto, ahorita precisamente estamos en una guerra de información y en más nada. Es una guerra de información para mantenernos a todos confundidos. Esto me lleva a la última parte, de que son los medios de comunicación, que son básicamente aquellos usados para contar y mantener la narrativa. Son aquellos que a través de la información y de nuestro respeto a la autoridad se mantiene como que es la información final, aquella información que no se puede desafiar, que si es dicho por una persona en televisión con una voz muy dominante, en la cual nos dice las noticias, entonces tenemos que creerla porque es una autoridad muy grande y ellos son los que saben, no nosotros los pocos que tratamos de simplemente darle sentido. Y la realidad no está ni siquiera en el locutor de televisión o de radio, ni tampoco en aquellos independientes como nosotros, sino está en ti, en aquella información que resuena contigo, tiene sentido y simplemente hace que tu corazón diga, tiene razón, tiene sentido, me suscribo. Suscríbete al canal si no lo has hecho, hablando de suscripción. Pero esta es la manera como nos mantienen a nosotros informados y por eso es que tenemos una guerra de información. Este año, el 2020, es un ejemplo magnífico de lo que es el sistema de control a través de los medios de comunicación, porque nos han hecho creer lo que llamamos esas banderas falsas de este año. Y nosotros nos adaptamos a ellas porque creemos en las autoridades médicas, en las autoridades civiles, en las autoridades de gobierno y en las autoridades científicas que nos dicen cómo vivir y cómo ser. Entonces, con esto básicamente terminamos lo que es la segunda parte de lo que es este primer módulo, entendiendo la Matrix. Ahora, mucha gente dice que esta información llega a ser muy abrumadora y que desafía muchísimo sus convicciones de lo que es esta realidad. Los hace sentir incómodos y los hace sentir con miedo. Pero mi reacción y mi consejo es que no te sientas así, si esta información te llega de esa manera. Porque en realidad, conocer esta información lo que hace es liberarte más. Así que no le temas a la píldora roja. Tómala, que te va a liberar bastante, a tu manera. Y eso simplemente te está diciendo que estás en tu camino hacia la verdad, hacia tu verdad. Nos vemos en el próximo video.